Continuamos presentando el reportaje Una economía abandonada de María Yajaira Rodero. En la administración de la economía aquí en Puerto Rico se han cometido errores importantes. Se ha dependido de exenciones contributivas para promover actividad económica que muere con la expiración de los incentivos. Y segundo, no se ha diversificado la economía. Desde los años 50 al presente la historia no ha hecho sino repetirse. Todos llegan seducidos por los incentivos contributivos. La historia de Puerto Rico, sentencia al economista Francisco Catalá, se puede resumir en el abandono de enclaves. We told American manufacturers about the palm trees and trade winds, offered them freedom from taxes for up to 17 years, offered them every incentive we could think of, including a large labor force ready and able to work. Operación Manos a la Obra fue un programa de exención contributiva para atraer capital externo. Ciertamente, atrajo capital externo. En función de ese programa, se industrializó el país durante las décadas del 50 y del 60. Sin embargo, nunca logró crear suficientes empleos. No olvidemos que bajo la época de oro de Operación Manos a la Obra, durante la década del 50, se dio una emigración masiva de puertorriqueños. ¿Por qué? Porque se resquebrajó el sector agrícola, entre otros, y se tradujo entonces Operación Manos a la Obra en un programa que sacó más manos del país de las que puso a trabajar. Y todavía estamos con ese patrón. Según datos oficiales, Puerto Rico se fueron entre 500 a 600 mil puertorriqueños a partir de la década del 50. Muchos se fueron a los Estados Unidos. Oye, dile a la gente de Morton y Morton que nosotros tenemos el apoyo del gobierno acá. Sí, yo llevo los papeles de fomento y la carta de Moscoso. Y le dice también de que aquí no hay Trujillo, ni hay Batista que valga. Y que con el asunto este del TAES hecho, que el negocio es redondo. La historia corrobora que la economía de Puerto Rico no se ha diversificado. Todos los huevos se colocan en una misma canasta. En la década del 30, el monocultivo de la caña era la principal industria del país. Para 1950, y promovida por las exenciones del programa Manos a la Obra, llegó la manufactura para desplazar a la anterior. Unas exenciones vencieron y otras comenzaron. De las farmacéuticas acogidas a la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, dependió la economía entre 1976 y 1996, cuando también vencieron los incentivos contributivos. En 2012 se optó por incentivar el traslado a Puerto Rico de individuos multimillonarios. La historia de Puerto Rico se podría resumir en el abandono de los enclaves. Primero, la caña. De eso no queda ni el bagazo. Luego, las fábricas de fomento, las textiles. De eso no queda ni una pieza de ropa. Luego, las petroquímicas. De eso lo único que queda es un pueblo fantasma como es la Corco. Y ahora, las farmacéuticas que ya están comenzando su éxodo. Ese fue el gran fallo de Manos a la Obra y eso fue la frustración que don Teodoro Moscoso me manifestó. Por lo menos las farmacéuticas creaban muchos empleos y eran una actividad productiva. En el caso de las leyes 20 y 22, sobre todo la 22, que se trata de incentivar a personas que se establezcan aquí por el hecho de que tienen mucho dinero. Fíjate que no han creado nuevas actividades, aunque han reabierto algunas, como es la reapertura del hotel. Creo que en promedio cada uno de ellos se ha convertido en 3 empleos adicionales. Pues entonces, para resolver el problema de empleo de Puerto Rico habría que traer a 500,000 o a 1,000,000 de esos millonarios, lo cual me parece que dramatiza lo absurdo del planteamiento. La ley 22, mirada de nuevo en su exclusiva, nunca, uno ve la historia del legislativo, pretendió crear grandes números de empleos. Se estaba estimando entre 3 y 5 empleos por cada decreto. Inversiones entre 2 y 5 millones por cada decreto. Y eso sigue así. Lo que ha sucedido es que se ha convertido en un gran elemento para atraer ese otro capital
que viene y establece plantas de manufactura, negocios de servicios, negocios de seguros y negocios bancarios. El informe de la firma KPMG concluye que con la eliminación o modificación de beneficios contributivos existentes se puede obtener una significativa simplificación en la estructura y cumplimiento del gobierno. La Ley 22 podría ser eliminada. Propone además la posibilidad de enmendar la Ley 20 para condicionar los beneficios a cierto umbral de actividad económica en Puerto Rico, basado en un número de empleados, gastos de nómina o de las propiedades que posean en el país. Ya en el mundo de los seguros se está hablando de Puerto Rico, va a ir cogiendo el volumen que ya no les es atractivo ir a Bermuda y a Caimán, y está comenzando a solicitar decretos aquí. Solamente unas 12,000 personas en todo Puerto Rico, menos del 1%, informan ingresos de más de 150,000 al año. Bajo el sistema actual, los profesionales reportan un promedio ingreso neto anual de solamente $16,500. Eso incluye médicos, abogados e ingenieros. Hay que moverse a un sistema contributivo en base a consumo. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y lo mismo estamos de acuerdo con el hecho de que el sistema actual es disfuncional, o sea, no ayuda al desarrollo económico. Las exenciones se supone que se utilicen para promover distintas actividades, sobre todo actividades productivas, actividades socialmente deseables, pero aquí están entredichos si esas exenciones realmente están cumpliendo su cometido, es decir, si están logrando el fin para el que fueron creadas. Si no logran ese fin, tenemos entonces dos defectos. Uno, que se sacrifica la recaudación. Dos, que ese sacrificio de recaudación no se traduce en el beneficio social para el que se diseñó. Y si tú eres el hijo del hombre más rico del mundo y vas a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, vas a recibir el mismo subsidio que recibe el hijo del hombre más pobre. Es un sinsentido totalmente. Las iglesias, obviamente, las cooperativas, un montón. Y el tema no es que no se subsidien, es estar seguro que esos subsidios son costo efectivos, ¿te fijas? Porque a lo mejor tú estás dando subsidios que no te generan ningún tipo de actividad económica o mejoría social. Y eso es lo que hay que atacar. Nosotros calculamos que los subsidios que están corriendo son 2,000 y pico millones de pesos al año. Hoy, con todo y haberse impuesto el tributo al consumo en 2006, nosotros tenemos más de 33 municipios que son inviables financieramente. Va a ser hora de que repensemos el ayuntamiento, el gobierno municipal. Y también va a ser hora de revisar el tratamiento contributivo que tienen las cooperativas, que tienen las universidades, que tienen ciertas organizaciones sin fines de lucro. Y ahora también nos vamos del lado empresarial. Va a haber que revisar la camada de incentivos contributivos que tiene el sector empresarial del país. Y si nosotros no hacemos eso, pero queremos renegociar la deuda, yo te aseguro que tus acreedores te lo van a exigir. La propuesta de reforma contributiva promovida por la Fortaleza para llegar dinero al fisco fue derrotada la madrugada del 29 de abril. El voto en contra de 6 representantes del Partido Popular Democrático dio al traste con la medida enmendada en la Cámara de Representantes y que proponía la implantación de una contribución del 13% sobre bienes y servicios en sustitución del IVA del 16% propuesto inicialmente por el Ejecutivo. Los ingresos del Estado muy probablemente serán insuficientes para cumplir con todas nuestras obligaciones. En cuestión de días se informaba que un grupo de bonistas contrató a un bufete de abogados de Washington que representa algunos fondos de cobertura de riesgo en la batalla legal tras el impago de la Argentina. Y esta investigación no termina aquí.
En efecto, nos acompaña María Yajaira Rodero, quien trabajó arduamente este vital tema y nos explica qué les resta por presentar la próxima semana. María. Buenas noches, Ramón. Margarita, la próxima semana tenemos una pregunta sobre el tapete. ¿Tiene Puerto Rico un plan de desarrollo económico? Esa es la respuesta que buscaremos la próxima semana en la segunda parte de Puerto Rico, una economía abandonada. Además, conversaremos con un demógrafo sobre el tema de la migración en busca de oportunidades. Gracias, Yajaira. Amigos, así concluimos esta edición de Sistema TV Investiga. Síganos en las redes sociales, en Twitter, @STV Investiga. Los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo a las 9 de la noche. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches.